Bueno, puedo decir buenos días a todos. Vamos a intentar ser rápidos, vamos a intentar ser ágiles para que esto sea lo más productivo posible. Estamos inmersos en el programa de participación del esquema de temas importantes, es decir, dentro de la estructura de la planificación hidrológica, pues esto es el hito intermedio. Y esto forma parte del programa de participación que teníamos previsto, que preveímos ya en los documentos iniciales, y que se ha visto sustancialmente alterado por la situación de pandemia en la que nos hemos visto. Eso no era la idea, no era estar viéndolos a través de una pantallita pequeña con una cámara y un ordenador. La idea es estar en los territorios hablando de manera presencial, pero desafortunadamente pues nos ha condicionado la situación. A partir de ahí, este es el último evento que tenemos previsto hacer, por cuanto ya finaliza el plazo de participación. Tenemos hasta el día 30 y nosotros, como el conjunto de confederaciones, pues estamos ultimando las actuaciones, los talleres, las mesas que teníamos previstas de cara a incorporar ya todas las observaciones que ya nos habéis hecho y las que todavía esperamos recibir desde aquí hasta el día 30 de octubre, y desde luego empezar a trabajar con ellas como instrumento para mejorar el documento que tenemos a participación pública. Vamos a analizar lo mucho que hemos recibido, todo decir, y vamos a intentar incorporarlo en el documento en la medida en que es la mejor manera que nosotros tenemos para mejorar el documento en consulta. Dentro de este, ahora no lo contaré un poco más y por eso no voy a insistir, dentro de estas jornadas que organizamos, que son distintas a las que hemos hecho de manera tradicional, por cuanto ahora cuentan con unos dinamizadores profesionales que van a intentar incentivar esa participación, yo voy a intentar que sea solamente un cuarto de hora, por cuanto luego habrá tiempo de decir, situar un poco dónde estamos inmersos, por qué celebramos esta reunión, qué objetivos tienen, para que a partir de ese momento, pues primero, es decir, José Luis, Nerea y Óscar nos cuenten un poco el objetivo y cómo la van a desarrollar, y desde luego, pues entre lo que para nosotros es más importante, es vuestra participación, vuestro conocimiento en relación con los temas de la mesa, y desde luego sacar conclusiones que nos sean útiles para esta fase y desde luego para la elaboración del plan hidrológico que nosotros tenemos que hacer el año. Voy a ayudarme de una presentación muy sencilla, muy rápida. Lola, entiendo que se ve. Se ve. No me dice nada. Vale, Sí, bueno, sí, se en ve. principio la mesa en la que estamos, como decía, era la última de las que tenemos. Hemos organizado una serie de talleres y se enmarca dentro del proceso de planificación en el que estamos inmersos. Entonces, como sabéis, como saben ustedes, pues esto es cíclico. Cada 6 años toca revisar el plan hidrológico anterior en un procedimiento que nos lleva aproximadamente 3 años. Dentro de esa estructura y con la idea de que para final del año que viene tengamos nosotros nuestro plan revisado, de acuerdo con nuestros compromisos con la Comisión Europea, pues hemos desarrollado, estamos trabajando desde octubre del 2018, precisamente para que ese plazo sea posible. Hemos ultimado la primera fase, la hicimos en el año 18-19, y para este año tocaba esta fase intermedia, la de los esquemas de temas importantes. Esta es una fase que para nosotros es especialmente relevante, porque básicamente aquí lo que tenemos que ponernos de acuerdo son cuáles son las cuestiones a las que la planificación tiene que dar solución y cuál es la mejor alternativa, es decir, para considerar en el plan. Por eso, si nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo y dejar claro en esta fase cuál es digamos, cuáles son los aspectos a abordar y cuál es la estrategia a desarrollar, el plan hidrológico será mucho más sencillo que si en el plan tenemos que discutir cuáles son las mejores entre las distintas alternativas. Básicamente el ETI, el documento que tenemos en consulta pública, que ahora veremos dónde está expuesto, contiene eso, es decir, la descripción y la valoración de los principales problemas relacionados con el agua, las posibles alternativas de actuación para conseguir, y los sectores y grupos afectados por los programas. Eso es un pantallazo de la página web de la Confederación, donde está el documento que tenemos en información pública desde el pasado mes de enero. Es decir, el documento es similar, es decir, al que rigió para los 2 primeros planes hidrológicos de la Directiva Marco, el 915 y el 1521, pero entiendo que mejora. Dentro de esa mejora en relación con la manera en que se han abordado los planes, nos vamos a encontrar
ciertas cosas que son distintas claramente a cómo se venían haciendo. En primer lugar, nos vamos a encontrar con que ha habido una agrupación de temas importantes. Es decir, si en los planes hidrológicos del primer y segundo ciclo trabajamos con 43 temas importantes, ahora mismo estamos trabajando sobre la base de 16. Pero esa disminución de número de temas importantes no se debe a que hayamos eliminado cosas que eran importantes en el pasado y ahora no, sino que no hemos agrupado determinados temas que habían bajo una perspectiva global y lo estamos abordando de esa manera conjunta. Hemos agrupado temas. Paralelamente son dos actuaciones las que podemos ver que han encaminadas a simplificar, a facilitar el análisis del documento. En primer lugar, nos encontraremos al inicio del documento con lo que serían unos resúmenes ejecutivos, unos resúmenes breves, cortos, donde uno puede hacerse una idea clara sin profundizar en el conjunto del tema, es decir, en relación con cuál es su contenido y cuál es la línea de trabajo con la que se trabaja. En tercer lugar, lo que hemos puesto de manifiesto es una encuesta. Es decir, es una encuesta, es decir, en relación con el grado de acuerdo del esquema de temas importantes de la demarcación hidrográfica del Segura. Es decir, una encuesta sencilla, anónima, pero yo creo que no llevando más de 20, 25, 30 minutos su elaboración, nos sirve mucho, digamos, para confirmar, por un lado, el nivel de acuerdo con los temas importantes y, por otro lado, en relación con las soluciones y con las estrategias o con la elección de las alternativas que ustedes consideran más factibles en relación con la solución del problema. En general, en todo el ETI nos vamos a encontrar una solución, una alternativa cero o tendencial, que con carácter general no suele ser suficiente, por cuanto si lo fuera, ese tema ya no sería importante a los efectos de planificación, una más ambiciosa y otra menos ambiciosa. Uno podría tener, digamos, la idea de considerar que siempre la más ambiciosa es mejor, pero si no somos realistas, pues a lo mejor la más ambiciosa puede ser inabordable, mientras que la intermedia pues puede ser la más común. Una cosa que quería comentarles, se me ha olvidado al principio, es que la reunión se está grabando. Es decir, si hay alguien que no quiera sencillamente pues trasladar o estar presente, sencillamente con que desactive el micrófono y la cámara es suficiente. La grabamos con la única finalidad de ponerla luego a disposición de todos ustedes y todo aquel que quiera, es decir, dentro de la web de la conferencia. En este proceso de planificación en el que estamos inmersos, pues hemos organizado 9 reuniones. Esta es la 9ª dentro de la estructura. Organizamos una desde el punto de vista territorial, una en cada una de los ámbitos de las comunidades autónomas, lo organizamos por comunidades autónomas. Y en estas de aquí, que fueron talleres de debate, talleres con dinamizador, de los cuales solamente la primera la pudimos hacer de forma presencial, que hicimos en el embalse de Santomera, y a partir de ahí, de esa, pues todas han tenido que ser de manera telemática las 3 siguientes, para la que, insisto, esta es la última y la que culminaría el proceso de participación. Muy rápido y para no cansarles por cuanto ahí, es decir, solamente pasar lista a lo que son los temas importantes de la demarcación, solamente mencionarlos y entraré brevemente solamente a comentar muy rápidamente aquellos que son objeto de esta reunión. Lo hemos agrupado los temas importantes, cada uno por cada uno de estos talleres, y en estos lo que queremos abordar es aquellos que ven ustedes ahí, que identifican en verde. Dentro de los 16 temas a los que yo me refería con anterioridad, van a encontrar dos temas que nosotros, dos grupos que nosotros nos gusta separar. Propiamente, el primer grupo sería aquellos temas que nosotros consideramos comunes. Y son comunes porque en general los vamos a percibir o vamos a encontrarlos en cualquier ETI de cualquier demarcación hidrográfica de España. Es decir, cuando uno ve el problema de caudales ecológicos, es un problema que prácticamente lo va a encontrar en cualquier ETI. Evidentemente, no se abordará de la misma manera en el Miño-Sil que en el Júcar o en el Segura, pero en general estos temas son temas comunes, son temas que en principio podemos encontrar en cualquier cuenca hidrográfica de España. Evidentemente, la explotación sostenible de las aguas subterráneas, la contaminación difusa, los problemas de los nitratos, también de la implantación y el mantenimiento de los caudales ecológicos, la recuperación de los costes de los servicios de agua como una manera de asegurar, es decir, el desarrollo del programa de medidas del plan, la importancia del control de extracciones y la superficie de riego, algo que sí es fundamental en todas las cuencas, más aún en una como la nuestra, que tiene un carácter deficitario, los problemas de cambio climático, todos los modelos
nos dicen que en el futuro habrá un descenso en la disponibilidad de recursos y además una mayor frecuencia de fenómenos extremos, es decir, sequías, es decir, inundaciones. Lo hemos visto en los últimos años, como hemos pasado de una situación de sequía a unas inundaciones tremendamente brutales, como las que sufrieron en la Vega Baja y media del Segura y también en la comarca del Mar Menor. Los problemas derivados de ese riesgo de inundación se adaptan de manera específica y dentro de las problemáticas del cambio climático. La restauración hidromorfológica, es decir, conseguir tener una vegetación de ribera suficiente que asegure el buen estado de las masas, debe ser importante en la planificación. Y la contaminación por vertidos puntuales de saneamiento, a pesar de que en la demarcación se ha abordado con intensidad en los últimos años, todavía queda margen de mejora. Estos son los temas importantes que desarrollan con las alternativas y estos serían los comunes. Paralelamente, y en lo que respecta a la cuenca del Segura, pues nos vamos a encontrar con nuestros temas importantes propios, ¿no? Aquellos que sabemos que cuanto nos llenan todos los días los periódicos de noticias, la sostenibilidad de los problemas de los regadíos del trasvase Tajo Segura, unos regadíos dimensionados para 400 hectómetros cúbicos, pero que no han recibido más que 200 hectómetros cúbicos aproximadamente desde que se pusieron en explotación, los problemas de Mar Menor, los fenómenos de eutrofización en el que se ha visto inmersos en los últimos años, la importancia de nuestro regadío, es decir, para nosotros un sector absolutamente fundamental y que lleva considerado muchas veces pues, la sobreexplotación de acuíferos, que desde luego por su dificultad de solucionar es especialmente relevante en el interior y por eso ha motivado un tema específico en el interior de la demarcación, en el sur de Albacete, en el noroeste de la cuenca del Segura y también en el altiplano de la región. Sacar el máximo partido a los recursos de desalinización que se han desarrollado en los últimos años en la demarcación, desde luego debe ser estrategia del plan. Paralelamente, la situación en la zona alta de la cabecera de unos regadíos sociales que más allá de su importancia económica tienen una función de fijación de la población al terreno, es objetivo de la planificación. Y por último, la regeneración ambiental de la bahía de Portmán, aquella bahía aterrada como consecuencia de la aportación de estériles mineros durante años y desde luego que hoy condiciona, por un lado, el buen estado de la masa de agua y se constituye como una situación a recuperar. Hasta ahí, estrictamente, lo que quería decirle. Únicamente pues, he sacado una ficha, es decir, para yo creo que profundizar poco, porque ahora nos van a trasladar los objetivos del plan y vamos a analizarlo con más intensidad, pero básicamente la reunión de hoy pues intenta ver cómo hacer sostenible nuestro regadío, es decir, no cuestiona la importancia del regadío de la demarcación, evidentemente lo es, tanto la zona del trasvase como nuestros regadíos tradicionales de carácter prioritario, como el resto de aguas subterráneas, evidentemente ahí está. Para nosotros constituye, para el conjunto de la demarcación, aproximadamente el 4% del Producto Interior Bruto, pero más allá de ese 4%, tiran de sectores que suponen un 20%. Evidentemente, la rentabilidad económica está fuera de toda duda, y se constituyen como regadíos de los más modernizados y de más valor económico del conjunto del país. Paralelamente, es decir, hay unos regadíos en la cabecera, unos regadíos sociales de interés general, que evidentemente no pueden ser analizados solamente bajo la perspectiva de una situación económica, por cuanto tienen una importancia en relación con el uso del agua, porque va más allá que el regadío en la cabecera, y los valores de fijación al terreno que desde luego tiene el agua en esta zona. Los regadíos del trasvase, es decir, regadíos, casi 150.000 hectáreas de regadíos muy productivos, muy tecnificados, dentro de los más tecnificados del país, pero evidentemente generan una presión intensiva sobre el recurso. Esos regadíos fueron dimensionados con unas previsiones de 400 hectómetros cúbicos que desde luego esos 400 no se han materializado, con excepción de solamente un año en el periodo desde que recibimos agua del trasvase. Los problemas derivados del cambio climático que afectará, o que nos dicen que es previsible que afecte tanto a la cabecera del Segura como, en el caso de estos regadíos, a la cabecera del Tajo, pues pueden comprometer más aún la falta de garantía que se produce en estos regadíos. Los problemas derivados de la sobreexplotación de las masas de agua, es decir, muchas de ellas con un carácter compartido con la demarcación del Júcar, pues en principio centran el tema específico y que lo hemos querido separar de lo que es la sostenibilidad, el conjunto de
de problemas de la sobreexplotación de la demarcación, por cuanto estos tienen una casuística propia al estar desconectados del sistema principal del Segura y complica la resolución de problemas al no poder llegar a estas zonas por recursos de agua desalada o incluso depurada en magnitud importante como para sustituir o complementar los recursos actualmente utilizados. Por último, la situación de los problemas derivados de la contaminación por nitratos, de la contaminación difusa. Es decir, evidentemente la agricultura, pero no solamente la agricultura, otros sectores también, pero en relación con las zonas vulnerables, pues especialmente en la mesa actual, pues el tema de la agricultura pues tiene que ser algo a mejorar, buenas prácticas agrarias, es un aspecto a avanzar y desde luego pues asegurar que las dosificaciones de fertilizaciones son las justas y que no se produce lixiviación o arrastre de esos fertilizantes o los plaguicidas hacia las masas de agua superficial y subterráneas debe ser un objetivo de la planificación. Hasta ahí lo que yo quería trasladarles, es decir, en principio esto era lo que yo quería y desde luego, pues para mí termina ahora mismo la fase menos importante de lo que yo quería trasladarle. A partir de ahí, de este momento, la palabra la van a tener ustedes. Van a ser ustedes en estas jornadas. La Confederación no es más que uno más de todos ustedes y realmente aquí lo relevante es lo que nos tengan que decir nosotros. José Luis, yo creo que va a ser Óscar el que nos lo comente, nos va a comentar brevemente los objetivos que pretendemos cumplir a partir de ahí y bueno, pues ahora les transmitirán pues un poco la estructura que va a ser, que nos juntaremos por grupos pequeños en el cual ustedes puedan decirnos sus comentarios en relación con ese aspecto que luego pondremos en común. Y yo ya me callo. Óscar, todo tuyo. Gracias, Jesús. Buenos días a todos. Voy a compartir una pequeña presentación que tiene que ver con la dinámica de hoy y que nos ayudará un poco a orientar y a facilitar, orientar el debate en todo lo que, bueno, nos ha contado Jesús previamente. Nos comenta que hoy vamos a tratar estos temas que tiene que ver con la contaminación difusa por nitratos y otros productos, especialmente fitosanitarios también, la sostenibilidad de los regadíos del trasvase Tajo Segura, la importancia socioeconómica del regadío de la demarcación, los regadíos sociales de interés general y la sobreexplotación de acuíferos del sur de Albacete, noroeste y altiplano de la región de Murcia. Bueno, son unos temas muy concretos, con una casuística muy determinada, sobre todo en esta demarcación, y que entendemos que todos los perfiles sociales convocados pues tienen mucho que decir porque por la gran relevancia de la actividad principalmente agrícola en esta demarcación. Claro, para poder hablar de todo esto, pues hay muchos temas y muchos conceptos, son temas bastante complejos que además se llevan arrastrando desde planes hidrológicos anteriores dentro de la demarcación y hemos intentado hacer un pequeño esquema para poder orientar el debate posterior que vayamos a realizar. Para ello hemos establecido una serie de aspectos, un poco de índice que nos venga un poco a orientar sobre lo que podemos hablar para cada uno de los temas importantes que contempla el EPTI dentro de la demarcación del Segura. Son 5 temas lo que tenemos previsto para hablar hoy. El primero tiene que ver con contaminación difusa por nitratos y otros fitosanitarios y aquí un poco la idea es poder trabajar en el debate sobre el refuerzo de medidas, especialmente sobre las zonas vulnerables declaradas por las comunidades autónomas y que tiene que ver con la Directiva de Nitratos Europea, en concreto Campo de Cartagena, Valle de Guadalentín y Las Vegas Media y Baja del Segura, en lo que son, bueno, pues cumplimiento un poco de la norma, ¿no? Para esto se nos ha ocurrido un poco trabajar en aspectos como aquí en el A1 la obligación de realizar balances de nitrógeno en la parcela, limitando los excedentes de nitrógeno de fertilización y las dosis de fertilizantes y fitosanitarios por cultivo. Incrementar el control, evaluación y seguimiento de las medidas implantadas en las zonas vulnerables por nitratos, por contaminación difusa, tanto de origen agrícola, pero a veces también por ganadero, allí donde exista, minero o industrial. Y extender la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrarias o programas de actuación fuera de las zonas vulnerables declaradas, precisamente como método preventivo para no tener que terminar declarando
otras zonas que aún no lo están por su contaminación difusa. Ya entrando en lo que es la consistencia, la complejidad de los regadíos, en la sostenibilidad de regadíos del trasvase Tajo Segura, bueno, pues el caudal que se está trasvasando tiene dificultad para cumplir con la garantía de las demandas en las zonas regables receptoras del trasvase. Entonces, ¿qué medidas necesarias para el cumplimiento de garantía de las demandas que establece la Instrucción de Planificación Hidrológica? Por otro lado, también podemos contemplar la necesidad de tener plena operatividad de la capacidad de la desalinización instalada en la demarcación y las condiciones necesarias para su aplicación. Sabemos que hay una inversión muy grande realizada en este tipo de infraestructuras, pero que no se está amortizando en relación con el uso deseado del producto de ese agua desalada. Y luego, por último, establecer nuevas aportaciones externas, ya que los recursos adicionales procedentes de la desalinización tampoco serían suficientes para mantener esas zonas regables, como la sostenibilidad de esas zonas regables. En el apartado, en el tema 3, de importancia socioeconómica del regadío de la demarcación, por un lado, la reordenación del sector y optimizar los recursos hídricos por el sector agrario mediante un planteamiento estructural a desarrollar por las autoridades competentes, o conseguir el máximo nivel de cumplimiento de los objetivos ambientales movilizando la totalidad de los recursos de que se disponen en la demarcación, incluso ampliando desalinizadoras existentes o modernizando los escasos regadíos que aún no lo estén. En cuanto a los regadíos sociales de interés general, por un lado, conocer y saber y avanzar en el grado de ejecución, diagnóstico y priorización de las medidas ya incluidas en el Plan Hidrológico vigente del 2015 en relación con regadíos sociales, cuyo objetivo contemplaba la fijación de población rural. Por otro lado, disposición de recursos a aplicar procedentes de acuíferos no sobreexplotados o de recursos superficiales en la medida en que las fuentes y el regadío vinculado a esos cauces no se vea perjudicado. Y por último, considerar otras alternativas de desarrollo rural para frenar el despoblamiento en la cabecera del río Mundo y del Segura. Y por último, en la sobreexplotación de acuíferos de la zona sur de Albacete, noroeste y altiplano de la región de Murcia, por un lado, se contempla elaborar planes de ordenación de acuíferos que aseguren que en años de escasez pluviométrica el déficit de recursos por sequía se traslade por igual a los diferentes usuarios del acuífero, con independencia de que su punto de captación sea un sondeo, un pozo, una galería o un manantial. Realizar permutas entre recursos de distinto origen que permitan la atención con aguas desalinizadas de demandas en las zonas bajas de la demarcación y liberen recursos que puedan utilizarse en zonas del interior. O sea, podemos, por cercanía a estas infraestructuras de desalación, utilizar ese agua resultante desalada para contemplar las demandas de las zonas bajas, pero por otro lado eso nos permitiría liberar de presión a los recursos hídricos de la zona baja para poder destinarlo en zonas de interior. Un tercer apartado que tiene que ver con elaborar planes de gestión en masas compartidas, que bueno, está saliendo también en los talleres de la demarcación del Júcar, que aprovechen las ventajas de la posibilidad de movilizar recursos en cualquiera de las dos demarcaciones y fomentar la modificación del actual patrón de cultivos hacia otro más adaptado al territorio y con menor consumo de agua. Bien, son bastantes objetivos y la idea es que ahora en el debate en la dinámica participativa podamos trabajar sobre ellos. Echando a comentaros las instrucciones de la dinámica participativa, que algunos ya sois expertos porque lleváis participando en estos talleres ya bastantes semanas, no hay otro objetivo que el intercambio de propuestas, observaciones y sugerencias entre todos los diferentes sectores presentes. Siempre nos ocupamos de convocar la mayor diversidad posible de perfiles sociales para poder representar y recoger diferentes medidas o propuestas que fomenten el diálogo social, en concreto sobre planificación hidrológica, que es lo que nos ocupa, y sobre los 5 temas importantes ofrecidos, que son los que nos preocupan en el taller de hoy. Dejar claro que todas las ideas que aquí se recojan son válidas, independientemente que algunas se contradigan con otras. Eso es lo lógico y lo normal y lo que buscamos en muchos casos, porque para eso convocamos a perfiles con intereses diferentes, para que entre todos podamos intercambiar esas propuestas,
pero siempre recoger aportaciones que representen demandas y preocupaciones sociales, en concreto sobre los temas importantes a tratar en el día de hoy. Para poder ordenar todo este debate, vamos a intentar implementar una dinámica participativa que se divide en dos partes bien diferenciadas. Una primera realizada a través de grupos reducidos para el debate, donde nos vamos a separar en grupos un poco más reducidos, más pequeños. La plataforma Zoom nos asignará automáticamente a ese grupo que se nos asigne. Tendréis que aceptar uniros a ese grupo cuando os aparezca el aviso en vuestra pantalla. Y en cada uno de estos grupos vamos a estar un dinamizador externo, que bien seré yo en uno de ellos, José Luis Justos, otro compañero, y Nerea Gamonal, que también estará en otro grupo, de forma que os ayudaremos a poder recoger todas las aportaciones que de forma individual o compartida cada uno de vosotros queréis que quede recogida. Siempre nos interesa dejar claro que estamos en un momento de ofrecer aportaciones, de ofrecer medidas y actuaciones. Acciones es lo que buscamos. Todos ya conocemos cómo está el enfermo. El diagnóstico ha sido realizado a través del esquema provisional de temas importantes, donde bien a través del organismo de Cuenca nos describen una serie de problemáticas, o bien vosotros a través de vuestra vinculación profesional o personal con el territorio también las conocéis de sobra. Con lo cual es el momento ahora de aportar soluciones que consideremos que debe de contemplar el nuevo plan hidrológico para poder resolver todas esas problemáticas que están muy localizadas y muy identificadas. Por tanto, lo que os vamos a pedir es un esfuerzo de concreción en vuestra aportación y sobre todo de propuesta en formato de acción. Para ello sería interesante que vuestra propuesta comenzara con un verbo en infinitivo: promover, dar, facilitar, intercambiar, cumplir, todo este tipo de aspectos que puedan pasar a recoger vuestras sugerencias y observaciones. Después de unos 40 o 45 minutos que estaremos en este debate por grupos, nos volveremos a juntar todos. De forma automática la plataforma nos devolverá a un formato de puesta en común, una especie de sala principal, donde cada grupo irá exponiendo y compartiendo con el resto del grupo las aportaciones que haya ido recogiendo, ordenadas por temas y objetivos para el debate. Un par de recordatorios más a lo largo de la sesión. Si pincháis en el globito que aparece debajo de vuestra pantalla, cuando paséis el cursor aparece un globito que pone chatear. Si pincháis ahí se os desplegará una columna blanca en vuestro margen derecho, que es, digamos, la herramienta del chat, en la que colgaremos a lo largo de la sesión un enlace de SurveyMonkey con un cuestionario de evaluación de esta sesión para valorar vuestro grado de satisfacción sobre la organización de este taller, que por favor os pedimos que rellenéis antes de marcharos hoy, porque nos ayudará un poco a mejorar en el futuro. Es un cuestionario muy sencillito, no se tarda ni un minuto, con preguntas cerradas y opciones de respuesta. Y por último, también recordaros que hasta el 30 de octubre, que es cuando finaliza el proceso de participación y consulta pública sobre el ETI, tendréis en la página web de la Confederación Hidrográfica del Segura una encuesta. Esta es un poquito más amplia, en la que podréis mostrar vuestro grado de acuerdo con los diferentes temas importantes y alternativas que se plantean en el esquema provisional de temas importantes de la demarcación del Segura. Para terminar, antes de irnos a los grupos, recordaros que todas las aportaciones que bien se recojan aquí o bien queráis enviar a través del correo electrónico que ha puesto a disposición del canal digital de participación la Confederación Hidrográfica, o otras que se os vayan ocurriendo que hayáis aportado con anterioridad, van a tener el mismo peso, ¿vale?, a la hora de ser estudiadas para su posible incorporación en el documento consolidado del esquema de temas importantes. Por tanto, esto no se acaba aquí, como dice la presentación. Si se os ocurren más ideas, se pueden aportar más propuestas a través de ese canal digital de participación, y aunque quedan pocos días, 8 días en concreto, hasta el 30 de octubre, que es cuando acaba el proceso preceptivo de participación y consulta pública. Y sin más, pasamos un poco a organizarnos por grupos del debate y después nos volvemos a ver todos en la puesta en común. Muchas gracias. Hemos echado de menos a Luis López en nuestro grupo con los regadíos sociales, pero bueno, supongo que habrá aportado mucho en su grupo y podremos complementar en estas cosas.
Bueno, tenemos aquí, nos habíamos quedado en esto y habíamos aportado algo en la parte de regadíos sociales, pero que tenía que ver con alternativas, que en muchos casos hay veces que hay esa disponibilidad. Evidentemente, en las medidas contempladas en el plan hidrológico del 15, pues es un objetivo en el que se está de acuerdo y que se está importante y que se tiene que seguir llevando a cabo, priorizando, diagnosticando y con un grado de ejecución adecuado a las necesidades o al objetivo que cumplen esos regadíos sociales. La disposición de recursos en masas de agua no sobreexplotadas, pues es otra de las opciones que también siempre que se pueda, pero sí que es muy importante, y esto se ha comentado, de ponderar la disponibilidad de recursos para equilibrar los territorios. Es decir, se debe evaluar convenientemente, atendiendo caso a caso, con respecto al beneficio social que se quiere conseguir. No a costa de seguir manteniendo a lo mejor una actividad que sabemos que tiene una fecha de caducidad en el corto plazo, el seguir invirtiendo en eso, ¿no? Entonces, donde se pueda, evidentemente, hágase y se pueda mantener esta actividad en estas zonas un poco en el ámbito mucho más rural. También mantener el patrimonio hidráulico en estos territorios, sobre todo ligado a los riegos tradicionales, que no como una musealización de estos territorios, pero sí creando nuevas oportunidades a través de ese patrimonio hidráulico y de esas prácticas tradicionales existentes a nivel de actividades que generen ocio, educación ambiental, turismo verde, por así decirlo, y todo este tipo de opciones como demostración del uso histórico que ha tenido en estos lugares los riegos tradicionales. José Antonio, te habían marchado, que estabas por ahí, no sé si me quedabas tú por aportar algo en esto. Sí, no, simplemente ver dos comentarios. Ver la afección que puede tener esos regadíos sociales sobre los acuíferos. ¿Vale? Ver la afección que pueden tener, lo digo por fincas nuevas que se han aprovechado de la situación y están ejerciendo una actividad sobre los acuíferos. Y como comentaba Miguel, el tema del aprovechamiento general turístico, tanto de esos regadíos sociales en cabecera, como lo puede hacer en cola de la ribera del Segura, ¿no? ¿Entonces en cola de, que no te digo? Sí, del Segura, a final de río, que también el aprovechamiento turístico es una de las bases importantes como demostración del ecosistema que hay alrededor. ¿Te refieres a qué tramos? Es que no te entiendo bien. ¿A cola de balse dices o en tramos bajos? Sí, sí, digo en cabecera de la Confederación, como en cola, como al final hacia el mar, esos regadíos sociales. Vale. Ahí está. Vale, entonces Ana, la compañera que venía de la zona de Doñana, no sé si por aquí habéis trabajado en algo en esto que nos podéis ilustrar. No, bueno, al final estos regadíos, si para los propios productores tienen una rentabilidad y un beneficio, pues sí, pues se mantendrán y habría que fomentarlo. Si son una cosa que al final dependen de medidas adicionales, de actividades adicionales, como lo que habéis comentado, de turismo, etcétera, si para esos productores no son rentables, pues desaparecerán. Tampoco sé exactamente cuál es la casuística que tienen estos regadíos en cabecera, como habláis. Pero bueno, yo pienso en la rentabilidad para estos productores. Si son rentables, pues adelante, habrá que fomentarlos y incentivarlos. Vale. Vamos a hacer una cosa. Si os parece, yo corto aquí. José, tú empiezas con el D y luego continúas con el último para evitar repeticiones. Y vale. Bueno, a ver si habéis aportado algo por aquí. Y luego ya después vuelvo yo con el último punto L para que la gente de mi grupo podamos realizar aportaciones sobre la sobreexplotación de acuíferos. ¿Vale? Vale. Pues si os parece, no sé si tienes algo, Nerea, en este mismo punto que ha estado Óscar y luego ya remato yo también con el mío. ¿Te refieres al C o al D? Que ya me he perdido. O sea, Al C, que es el que ha estado viendo ahora mismo Óscar, ¿no? En el D y en el E no tengo nada. Vale, pues entonces comparto yo. Voy a compartir yo con lo que tenemos. Vale.
había una cosita aquí. Bueno, voy a pegar esto aquí que me vais a ver pegar, que lo pongo aquí para que no se me escape y se me pierda, que nos lo acaban de mandar por el chat. Lo pongo así para que se diferencie. Bueno, en este de interés general, en la primera parte tenemos ser consciente con los recursos que se tienen y evitar el deterioro de los niveles piezométricos, y conocer mejor las reservas estratégicas de acuíferos para favorecer un desarrollo en estas zonas que sea compatible con la conservación de los recursos, siempre equilibrando las dos cosas. Luego tenemos en el segundo, evitar crear nuevas demandas de regadío si se pone en riesgo esas reservas estratégicas bien conservadas, y potenciar el uso de los recursos superficiales para evitar vaciar acuíferos y manantiales que a medio o largo plazo se secarían, y evitar que los sondeos generen deterioros en la cantidad de agua disponible. Y en cuanto a la zona de cabecera de Mundo y Seguro, que yo creo que al final sí que queda bien pegado lo que acabo de poner aquí también, potenciar comunidades de regantes locales para proteger la cabecera y evitar deterioros, apoyar a las pequeñas comunidades de regantes de esa zona, gestionar la masa forestal y evitar una densidad forestal muy elevada, cuando además puede generar problemas, como en las masas de pinares muy densos, porque esto además, por un lado, generaría una diversificación de empleo, diversificaría también la biodiversidad, porque en vez de hacer un monocultivo de pinar, sería algo más abierto, con más variedad vegetal, y tendría una mejora ambiental, ¿no?, a nivel global. Y luego acabo de pegar ahora mismo también un detalle que nos parece bastante relevante, y es diferenciar regadíos tradicionales de regadíos sociales, porque el concepto es muy diferente y habría que ver realmente de qué estamos hablando. Pues venga, Luis, ilústranos, Luis, con esa diferencia, por favor. ¿No te vimos? Luis, si andas por ahí puedes abrir el micrófono. No se te oye el micrófono ahora. Ahora, perdón, es que va un poquillo lento el ordenador. Sí, quería hacer esta puntualización porque no mezclemos los conceptos. El regadío tradicional es un regadío que utiliza un agua desde hace tiempo inmemorial, o sea, es sostenible en sí mismo, y el regadío social que se están creando en Castilla-La Mancha no son sostenibles, o sea, son nuevos usos de agua y están utilizando agua de sondeo. Por eso era aprovecho para aclarar el punto anterior, el decir que estos regadíos sociales solamente pudieran abastecerse de recursos superficiales. Aunque esto parezca un disparate, en realidad es para ser conscientes del daño que ocasionan al medio ambiente. Porque el obtener agua de un acuífero que al final drena a un cauce superficial es trasladar el problema dentro de unos años. Entonces, que veamos el problema en directo. Si se quiere crear un nuevo regadío, que se vea como un río se queda medio seco, o como otra comunidad de regantes ya existente se queda sin agua en su manantial, y no que se cree un sondeo y se genere un problema dentro de 15 o 20 años, donde quizá ya no estemos nosotros aquí y le echarán la culpa al cambio climático o a lo que sea, pero el recurso habrá desaparecido. Eso era lo que quería aclarar. Gracias. Gracias, Luis. Vale, muchas gracias. Vamos a pasar al último bloque que teníamos, Ale, y luego ya cuando rematemos esto nos iremos hacia el principio con todos los grupos. En cuanto a los acuíferos sur de Albacete, noreste y altiplano de Murcia, en el primer bloque tenemos potenciar esos planes a los que hace referencia este objetivo, porque son una necesidad para evitar que se deteriore el recurso por disponibilidad o por calidad de las aguas, es decir, contemplar las dos cosas, no solo la cantidad, sino también la calidad de ese agua. Y considerar todos los años y no solo los de escasez, cuando se habla aquí también de los recursos, el déficit de recursos por sequía, ¿no? Y se comentaba que en realidad déficit de recursos hay siempre, no solo los años de sequía, solo que depende de la intensidad. También se debe repercutir el coste en los nuevos usuarios y no en los que son y eran tradicionales, porque son los nuevos sondeos los que deterioran el recurso y son los que deberían pagar por ello.
establecer un plan de protección de acuíferos bien conservados, al menos en el acuífero del anticlinal de Sócobos, en la parte de Letúrita y Villa, y por supuesto también al final aparece otra aportación que es perseguir los regadíos ilegales para frenarlos. En el segundo subapartado tenemos la posibilidad de realizar permutas en una posible solución y estaría bien esas permutas si se hace con esos nuevos recursos de desalación y solo con recursos superficiales complementarios para conservar en buen estado los recursos subterráneos. Y se hace una observación también que es mucho más fácil ver un río seco y su deterioro que ver el deterioro que tiene un acuífero, porque como está escondido, eso no se ve y no se toma conciencia social de la problemática. En el siguiente objetivo, fomentar los estudios de las masas compartidas para conocer bien la situación actual de los flujos de esos acuíferos compartidos, y es necesario actualizar los balances para saber qué parte corresponde a cada una de las demarcaciones y sus cuencas. Y sobre esto se está trabajando desde el ICME, nos apuntaban. Y para acabar en el último objetivo, para fomentar la modificación del actual patrón, se habla por un lado de buscar cultivos con menor consumo debido a la debilidad por falta de agua, por falta de recurso que existe en la zona, y hay que adecuar los cultivos a la disponibilidad real de agua. Y también, como otra opción, se habla que se debería poner en valor el secano y su potencial a través de políticas agrarias y ver cómo rentabilizar esos secanos. No sé si alguno más tiene algo que quiera complementar en este último bloque, en el quinto apartado este grande que tenemos aquí. Sí, porque yo he venido para esto, concretamente. Claro, por eso. Pues coméntanos, si nos puedes decir además en qué bloque, en qué apartado, qué objetivo específico, estupendo, y si no, lo colocamos y luego ya lo ordenaremos. Sí, yo creo que en el E3 sería donde mejor podría encajar. Sí. ¿Vale? No, nada, sí, aquí simplemente, obviamente esto ya es una cuestión conocida también por parte de la Oficina de Planificación de la Confederación Geográfica del Segura, y además de forma mucho más extensa de lo que lo voy a hacer ahora, pero bueno, aquí simplemente indicar que bueno, que hay que proceder ya al desarrollo de esa normativa que permita una mejor coordinación en las masas compartidas entre dos demarcaciones. Y en el caso... Vale. Y en el caso de la movilización de recursos, pues resulta también obvio que el Júcar Vinalopó pues va a favorecer pues en el otro lado, ¿no? de la masa compartida, y que evidentemente supone una ventaja clara de movilización de recursos y de herramienta para paliar la sobreexplotación en esos acuíferos, especialmente del altiplano. Mencionar el Júcar Vinalopó. ¿Y en qué sentido? Porque no me termina de quedar muy claro. Y al ser una masa de agua compartida, los recursos que se movilicen en la parte del Júcar, o que se sustituyan en la parte del Júcar, mejor dicho, pues evidentemente a una menor extracción como consecuencia de esa sustitución van a mejorar los niveles piezométricos en toda la masa, no solamente en el Júcar, al estar compartida. El hecho de que tenga una división administrativa no cambia este hecho hidrogeológico o físico. Ya. Yo quería meter un poco el dedo en la llaga en esto, porque a veces recogemos aportaciones, sobre todo de zonas del Júcar y de cabeceras del Júcar, y tú las has visto, Vicente, en los talleres con el Júcar, que claro, hay una detracción de recursos del Júcar hacia el Vinalopó, en el que también se van a ver beneficiados usuarios en la demarcación del Segura, ¿no? Por esa masa compartida en sí. Bueno, eso es lo que se dice. Lo cierto es que yo no he visto ningún informe oficial donde se diga eso, donde se vea eso con claridad. Evidentemente, como decía el comentario 66, pues hay que fomentar estudios adicionales. Pero
por el momento yo no he visto que esto sea así. Y los cortes hidrogeológicos, o los cortes geológicos, mejor dicho, pues en fin, tampoco es que me lleven mucho a pensar esto, pero tampoco soy un especialista en este asunto. Lo que es claro que es una masa compartida que está perfectamente reflejada como tal en ambos planes hidrológicos y que el Júcar Vinalopó es una realidad que va a provocar sustituciones en el lado del Júcar y que obviamente va a producir una mejora en todo el acuífero, independientemente de hacia dónde vayan los flujos, ¿no? Si es que efectivamente los hay. Incluso digo más, podría ser una herramienta adicional para producir sustituciones en el lado del Segura, directamente, ya no solo en el Júcar. O sea, podría extenderse ese post-trasvase hacia aquella zona, si es que así lo aconseja la planificación hidrológica. Ya, perfecto. De acuerdo. Y luego Vale. simplemente incidir un poco más en el apunte 66. Sí. Es evidente que es necesario actualizar los balances, pero bueno, eso yo creo que se hace en cada ciclo de planificación y además se hace muy bien. Simplemente lo que hemos venido nosotros pues transmitiendo es la necesidad de establecer un balance general de la masa de agua y no solamente para la parte, o además de la parte que corresponda a la demarcación, hacer un balance general para saber cuál es el grado o el estado de la masa al completo y no solo si es de la parte del Júcar o de la parte del Segura, porque luego las medidas pueden ser también parciales, porque no estamos contemplando la totalidad de la masa de agua, ¿no? En fin, como digo, no quiero extenderme mucho más porque se conoce con profundidad cuáles son las posiciones de la Junta Central de Usuarios y únicamente quería dejar aquí pues esa pequeña impronta y tampoco extenderme excesivamente. Pues se agradece un montón las matizaciones. Si alguien más tiene alguna aportación para este bloque, lo apuntamos ya directamente para avanzar. Sabéis que tenemos... ¿Sí? Sí, no, nada, decir un poco que como en mi grupo, bueno, Vicente ha tomado la palabra y se lo agradecemos, pero no sé si alguien más de los que estabais en mi grupo tenéis alguna opinión al respecto de cómo resolver estas cuestiones. No sé si Miguel o José Antonio, un poco que tenga que ver con estos aspectos o directamente aceptáis todo lo que aparece aquí y ya está. No sé si las permutas, que esto es importante, lo de las permutas, es decir, allí donde... Bueno, pues por otras fuentes no convencionales se pueda conseguir agua, desalada, lo que sea, y se ponga para su uso, va a liberar de presión a determinados sistemas que puedan liberar recursos a otros. Esto como lo veis, no sé, Miguel, tú desde Diputación, que estáis aquí con todo lo de la mesa del agua provincial y esto. Bueno, respecto a lo que dices de las permutas, es una cosa que ya se ha planteado otras veces, ¿no? Que los mercados del agua que están previstos en la legislación no terminan de funcionar de forma ágil. Y entonces, en los momentos de sequía, se dan situaciones de usuarios que están deseando comprar recursos, usuarios que tienen recursos que no utilizan y no es posible, no ha sido posible, por ejemplo, en casos de la Vega Baja con usuarios del Tajo, no ha sido posible en los momentos de sequía hacer esa transferencia de recursos, quizá, pero bueno, eso es una letanía que decimos siempre, ¿no? El tema de los mercados del agua y el intercambio de permisos que pueda ser efectivo y ágil. Ya, vale. Y luego, pues claro, realmente el alto, sobre todo lo que más nos afecta a nosotros, que son los acuíferos, esas masas de agua compartidas del Alto Vinalopó, estamos cansados de decirlo y ya lo decía, o sea, el Alto Vinalopó no tiene solución mientras no funcione a pleno rendimiento el trasvase del Júcar. Para eso ya hemos hablado en el Júcar, ¿no? Y ya Vale. del agua ahí, ¿no? Mientras aunque es verdad que esos impactos de esos masas de agua, lo decía Vicente, de Alto Vinalopó, aunque son masas de agua compartidas, existe bastante desconexión hidráulica ya, precisamente desde que los niveles están tan bajos. Estoy hablando del caso de Jumilla-Villena y Serral Salinas. Hay bastante desconexión entre lo que corresponde al Júcar y lo que corresponde al Segura, pero qué duda cabe que para llegar al equilibrio de esas masas, la única alternativa es la sustitución por aguas que vienen del Júcar Vinalopó, ¿no? Entonces, bueno, pues hacerlo viable el trasvase ese del Júcar Vinalopó es el único camino en el Alto Vinalopó.
Pues ya se pondrán de acuerdo Jesús y Arantxa alguna vez y a ver con estas cosas. Vale, muy bien. Pues bueno, no sé si tenéis alguien más, algo aquí de mi grupo, de cualquier otro, y si no, vamos dando paso a los temas anteriores para compartir entre todos. Vale, dejo yo de compartir y retomas tú desde el primero, Óscar. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a compartir lo que hemos sacado en nuestro grupo en el primer tema, que tiene que ver con la contaminación difusa y, bueno, y la aplicación de, sobre todo en zonas vulnerables, de la directiva de nitratos. Hay una cosa que me ha parecido muy novedosa, interesante, que no había salido en otro lado, de poder hacer un seguimiento de la calidad del agua para riego, pero por parcela, previo y post al riego, para ver el incremento o no de nitratos. Es decir, es un poco como lo de la fiscalidad de la responsabilidad individual por parte de las buenas prácticas agrícolas que haga el agricultor en concreto, ¿no? Porque aquí este objetivo lo que va es un poco la responsabilidad individual de cada usuario, ¿no? Entonces, en ese sentido se pueden analizar las entradas y salidas del agua de cada acequia, sobre todo en las vegas media y baja, que es sencillo porque existe ya esa infraestructura para el riego, y a partir de ahí implementar mecanismos y tecnología para que el propio agricultor se le obligue a medir la calidad del agua en cuanto a composición de nitratos que le llega antes de regar y después de regar. Es una manera también un poco de, con los efluentes, poder comparar y saber cuál es el balance de ese nitrógeno. En el campo de Cartagena, sobre todo, hay mucha tecnificación para poder aplicar este objetivo. Entonces, si no se lleva a cabo, pues será porque está habiendo una mala práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido, se podría llevar a buen fin. Aquí ya se habla de una responsabilidad también por parte de las administraciones competentes, de las medidas implantadas en las zonas vulnerables por nitratos. Y bueno, aquí las comunidades autónomas tienen una máxima responsabilidad, pero lo que está claro es que parece que se están implantando unas medidas, igual que pasaba también en el Júcar, nos contaban, que no están siendo eficaces. Entonces, los niveles de nitrógeno y de contaminación, sobre todo en las masas de agua subterránea, siguen en alza, y entonces, por tanto, primero había que incrementar muy bien el nivel de conocimiento del funcionamiento del propio sistema, porque hay muchas lagunas de conocimiento en lo que es la gestión y las prácticas agrícolas. Sí que es verdad que hay unos códigos de buenas prácticas, pero cómo se están llevando a cabo, cómo se están implantando, es lo que no se sabe. La normativa europea es de obligado cumplimiento, entonces hay que fomentar la formación y seguir aumentando esa concienciación en las comunidades de regantes con los fondos necesarios, porque ya existen, porque la ley va a obligar a eso, y si no avanzamos en eso, pues nos seguirán sancionando y seguiremos pagando multas y multas y multas que al final van a acabar revertiendo pues en las propias comunidades y en los usuarios finales. Las autoridades competentes deben de seguir tomando las medidas adecuadas y, por tanto, tiene que haber una concertación de intereses. Aquí hay que ir ya a pie de campo, hay que pisar tierra y no sacar una norma o unos manuales o unas metodologías, sino que hay que ir directamente a la parcela, a tierra, y ver cómo se está haciendo y por qué no están funcionando estas medidas. Y si tiene que haber, bueno, pues un acuerdo, una concertación en base a las prácticas que se estén llevando a cabo, pues estudiarlas. Y por supuesto que hay que extender fuera de las zonas declaradas como vulnerables la aplicación de buenas prácticas y actuación, sobre todo como forma preventiva se debe de actuar en este sentido, y mayor implicación de las administraciones públicas en el control de la fertilización en exceso. No sé si alguien tiene algo por aquí que aportar o quiere completar o matizar alguna de estas aportaciones, o si no... Han comentado por el chat. ¿Sí? Bueno, pues... Abro el micro para comentarlo. Sí. Venga. Sí. Bueno, quería hacer dos aportaciones dentro de A2. Están ahí escritos, se puede copiar y pegar. Incrementar el control también en las zonas que no son vulnerables a contaminación por nitratos. Tenemos en la zona de la sierra, zona considerada virgen, tenemos manantiales ya con 18 miligramos litro de nitratos. Se van acercando al límite, todavía no, pero se van acercando. Y controlar también las medidas a tomar, sobre todo por las ganaderías intensivas.
está habiendo una nueva ola de instalación de ganaderías. Parece ser que España se quiere convertir en el proveedor de carne de cerdo para Europa, pero no solo en carne de cerdo, en otros tipos de ganaderías intensivas, pues imponer medidas que garanticen que esos estiércoles, esos purines no contaminen los acuíferos. Gracias. Vale. Muy bien. Vale, perdonad un poco la redacción y la sintaxis. Ya sabéis que luego le damos un repaso a todo esto para enviároslo con la mejor redacción posible. Vale, pues si no hay nada más por aquí, yo os dejo a vosotros para que continuéis, ¿vale? Y ya el último, pues que le dé salida también a la A y al B. Vale, pues Nerea, si quieres. Vale, la nuestra no es muy larga. Solo hay una en el A2, que es controlar de una manera más exhaustiva la contaminación por nitrato en el noroeste, en concreto en el acuífero Bajo Quípar. Vale, y ya pues pasamos a la mía. Vale. En la primera parte tenemos mejorar el conocimiento dentro del traslado de nitratos dentro de los acuíferos y mejorar el conocimiento de acuíferos y cómo se ven afectados por los nitratos, porque muchas veces no se sabe bien cómo viajan dentro de los acuíferos esos nitratos, ¿no? En el segundo subbloque, declarar reserva natural subterránea a aquellos acuíferos que aún están en buena situación para evitar que se deterioren. Y en concreto, en el acuífero anticlinal de Socobos, en los sectores Letúrita y Villa, que deberían de tener la figura máxima de protección que sea posible. Y en el último, mejorar las redes de control para que se adecúen a la superficie de control según sea el acuífero. Es decir, que a lo mejor faltan más lugares para controlar la situación del acuífero en diferentes niveles y en diferentes ubicaciones. Y pasando al apartado B, en la parte de sostenibilidad de regadíos en el trasvase Tajo Segura, en el primero se ha recogido controlar cómo se han ampliado los regadíos y sobre todo controlar los ilegales para evitar que puedan ser explotados y desvincular la situación del Tajo de la del Segura a la hora de establecer los pozos de sequía y su funcionamiento. Y en el segundo no tenemos nada. En el tercer bloque, estudiar en profundidad las reservas complementarias para desestresar zonas con un uso intensivo de aguas subterráneas, sobre todo en lo relacionado con los acuíferos profundos que aún no están suficientemente estudiados y que primero habría que estudiar antes de poner en explotación, si fuese posible, y controlar las demandas y ajustarlas a la realidad y a los recursos que hay. Y hay que evitar los regadíos que ya tienen problemas de abastecimiento. Uno específico, proteger los acuíferos profundos. Otro que es dar prioridad en los acuíferos profundos al abastecimiento para agua de boca por encima de cualquier otra opción, es decir, estudiar para garantizar que va a haber agua para beber, sobre todo. Y corregir los problemas de uso excesivo de aguas por regadío para garantizar la buena conservación de los recursos complementarios. No sé, bueno, paso palabra para poder continuar a Óscar en este apartado. Vale. Bueno, pues vamos con el tema B, que tiene que ver con la sostenibilidad del... A ver. Ahora, con la sostenibilidad de los regadíos en el trasvase Tajo Segura. El cumplimiento de la garantía de las demandas, porque está claro que en el contexto en el que tendencial que estamos, pues bueno, esos acuerdos de esos 400 hectómetros cúbicos, pues es difícil que terminen cumpliéndose, es complicado y además la tendencia es que no llega aproximadamente el 50% de media, ha venido llegando. Por tanto, para cumplimentar la garantía de demandas,
habría que apostar también por infraestructuras de acumulación de agua que permitan esa laminación y que se pueda terminar bueno, por disponer en momentos puntuales y de necesidad de esa nueva infraestructura. Es necesario retomar el impulso de un plan hidrológico nacional en momentos puntuales para poder movilizar recursos adicionales de cuencas excedentes cuando lo sean en momentos puntuales. Puede que no siempre lo sean, pero es verdad que ahora mismo, bueno, pues en algunos momentos del periodo hidrológico, del periodo anual, sí que tienen excedencia, y para ello se necesita un acuerdo de asignación de caudales, de caudales mínimos ambientales en momentos puntuales de excedencia en algunas cuencas. Es decir, si sabemos los caudales que debemos de cumplir en algunas cuencas, ese caudal mínimo, por encima de ese caudal mínimo en los momentos puntuales de excedencia, ese agua se podría movilizar a otras cuencas deficitarias. Saber cuánto se podría derivar a otras cuencas deficitarias en el caso en el que estemos en otras excedentarias por encima de esos caudales mínimos asignados. Y eso es una posibilidad que se tiene que contemplar a nivel nacional, no solamente a través de los planes hidrológicos de cuenca. De forma transversal a todos los temas se plantea que falta el conocimiento de las implicaciones que determinadas decisiones conllevan o pueden suponer en el territorio, porque el agua no se puede pagar a cualquier precio, faltan estudios de detalle, coste-beneficio social, ambiental y económico. Y esto se abre aquí, se abre también en lo que es el uso y las condiciones necesarias de aplicación del agua desalinizada y todo este tipo de aspectos. Reclamar que no se puede renunciar al caudal a trasvasar, que el regadío de la vega baja tiene un valor ambiental muy importante como freno de desertización, sumidero de CO2, además de fijar población, y además, bueno, de lo que se habla también que ha aparecido en otros temas de que bueno, que es la Huerta de Europa, que se va de comer, bueno, que tiene una relevancia socioeconómica tan grande, sobre todo en la vega baja, que bueno, que no se puede renunciar a ese caudal a trasvasar. En cuanto a la capacidad de salinización instalada, el precio de agua debería ser por sistema de explotación. Y en esto estamos hablando en esas condiciones necesarias para su aplicación. La posibilidad de repartir el coste extra de aplicación de otras fuentes no convencionales entre todos los tipos de usuarios, no solo el usuario agrícola, sino también el resto de usos. Cuando se ha ofertado agua desalinizada, más de la mitad de la oferta quedó vacante por su alto precio, porque a lo mejor solo era demandada por unos determinados usos, ¿no? Entonces, si se repartiera ese coste entre todos los usos, sería más fácil poder dar salida a toda esa agua ofertada. Repercutir los costes entre todos los usuarios del sistema, que es algo que ya se aplica, por ejemplo, en el Plan Especial de Sequía de la demarcación del Júcar con el instrumento de los pozos de sequía a través del artículo 43.2 del Plan Hidrológico en esa cuenca. Es algo que también se debería de copiar y se podría llevar aquí a cabo para repercutir este sistema. La 27 un poco da continuidad a la aportación 26. Los parques solares alrededor de centrales desaladoras para reducir el consumo de energía y, por tanto, reducir el precio de la producción de agua desalada y que eso posibilite unas mejores condiciones para la aplicación en el usuario final de esta fuente de agua. Y en las nuevas aportaciones externas, puesto que la desalinización no sería suficiente, volvemos al punto 17 que comentaba José Antonio. Bueno, no sé si era el 17 o era el 21, era el 21 en concreto ya, porque hemos metido unas nuevas, y que tiene que ver con esa posibilidad de movilizar recursos de unas cuencas que en momentos puntuales tengan excedente a otras en las que tengan déficit. Y que eso pasa por un acuerdo nacional de planificación. Y nada más por nuestra parte. No sé si, Nerea, tú tenías algo aquí, ¿no? Vale, pues te dejo compartir y avanzas tú. Vale, pues respecto al primer bloque, tener en cuenta no solo los volúmenes necesarios, sino también las tarifas a pagar en la actualidad, ya que en el apartado A y B de la tarifa actual del trasvase no se liquidan en función del volumen recibido, sino del volumen máximo trasvasable. Priorizar a los regantes actuales frente a otros usuarios potenciales que están demandando en la actualidad obtener recursos del trasvase por motivos diferentes al regadío, y se ha puesto, por ejemplo, el canal de Isabel II y las tablas de Daimiel.
una auditoría de todos los perímetros de regadío existentes, sancionar los usos no autorizados del agua y las superficies irregulares, un aumento de los caudales ecológicos para los ecosistemas fluviales más resilientes y luego considerar bajo estrictos criterios técnicos cualquier modificación que se realice sobre los caudales ecológicos, al margen de cualquier otra consideración. Respecto al bloque B2, sería unir esta plena operatividad a una tarifa competitiva que permita utilizar este recurso como fuente complementaria a la del agua del trasvase y que en la actualidad esto es inviable, y luego crear una red interconectada de distribución del agua desalada sin que ello suponga un coste adicional para el usuario. Y respecto al último bloque, implantar métodos de reutilización de agua en la totalidad de los usuarios del trasvase Tajo Segura antes de limitar el uso de los sectores agrícolas en funcionamiento y potenciar la depuración de núcleos urbanos para generar recursos utilizables por los propios municipios y parcelas agrícolas cercanas a las comunidades autónomas por las que transcurre el trasvase. Y si nadie quiere hacer ninguna otra aportación, si queréis puedo seguir con el... Sí, continúa con el que falta. Vale, pues respecto a la importancia socioeconómica del regadío de la demarcación, respecto a reordenar el sector y optimizar los recursos hídricos por el sector agrario, primero se ha dicho de resaltar la importancia de la contribución del sector al abastecimiento de la población con un producto de calidad vigilado y cercano que ha posibilitado suministrar sin tensiones a nuestro país y países cercanos en esta pandemia, por lo que la agricultura del Levante debería ser considerada parte del sector estratégico del plan de reconstrucción de nuestro país. También que para reducir la vulnerabilidad frente a los recursos hídricos, una de las propuestas sería reducir las demandas hídricas y en concreto las agrarias, ya que suponen el 80% del total. Fomentar el desarrollo e implantación de métodos de producción actualmente en investigación y en fase de inicio que reducen el consumo de agua y favorecen la conservación del terreno, de forma que se reduciría el uso del agua sin reducir la actividad agrícola. Finalizar el proceso de modernización de regadíos pendiente en la actualidad y hacer cumplir los caudales ecológicos cuando son prioritarios a excepción del abastecimiento humano. Y respecto al segundo punto de conseguir el máximo nivel de cumplimiento de los objetivos medioambientales, simplemente se ha hablado de desarrollar este objetivo sin olvidar los costes energéticos y medioambientales que supone la actividad de la desalación utilizando energías renovables y sistemas alternativos a los actuales, con el fin de minimizar el impacto sobre el medio ambiente, así como reducir las tarifas de producción. Vale, pues si os parece, continúo yo y cierra Óscar con este apartado. Una pregunta. Sí. El punto 35 no me he enterado. Nerea. Se ha dicho hacer cumplir los caudales ecológicos cuando son prioritarios a excepción del abastecimiento urbano. Este punto lo han escrito por el chat y lo ha escrito, me parece que Pedro, pero no sé si Pedro sigue aquí, creo que se ha ido. Es que no entiendo si eso agrede al uso agrícola del agua. Claro. En ese punto. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo por eso he hablado con Nerea de si esto se podía, porque no venía al caso. Pero claro, Nerea ha dicho que lo que cada uno ponía se tenía que incluir, aunque los demás estuviéramos o no de acuerdo. Vale, he entendido bien en ese caso. Claro, no, José Antonio, pero por supuesto, si tú quieres decir que se contempla en igualdad de condiciones un uso u otro, es totalmente lícito y se puede reflejar, por supuesto. Yo considero que el urbano es prioritario por humanidad, pero que el agrícola es el segundo. Entre designar si es el agrícola o es el caudal ecológico el prioritario, pues no sé hasta qué punto, porque cualquier médico hoy día con la que nos está cayendo quiere llegar al Mercadona, perdón por decir un nombre comercial, quiere llegar al supermercado y quiere encontrarse una lechuga a ser posible producida en nuestra zona. Entonces no entiendo la implicación que tendría esto. Sería gravísimo que un médico que nos tiene que cuidar la salud fuese a comprar y no tuviese alimentos. Creo que iría por ahí el ejemplo. Pedro sí que está aquí, lo que pasa es que no le funciona el micrófono, entonces no sé si querrá decir algo por el chat. De todas formas, no sé si
¿Quieres que lo ponga así o que ponga algo más en concreto? No sé quién ha hablado. Ha sido José Antonio el que ha estado hablando. No, ya te digo que el tema es no prevalecer, no darle prioridad al uso al uso de ese agua de caudal ecológico. ¿Por qué tiene que tener prioridad sobre el uso agrícola? Esa es la pregunta, ¿no?, que todos nos hacemos. Creo que sería una pregunta general. ¿Por qué darle prioridad al uso ecológico frente al agrícola? ¿Qué preferimos? ¿Cuidar el ecosistema aunque moramos de hambre o el sistema socioeconómico se vaya al traste? Es ahí la pregunta, ¿no?, el debate. Yo lo que he añadido, le he pedido a Nerea que añadiera, ya que esto no estaba escrito, que al menos cualquier variación en los caudales ecológicos, que ahora mismo es uno de los puntos que tenemos todos los usuarios del trasvase como espada de Damocles, realmente fuera un cambio que venga siempre motivado por unos grandes estudios científicos, primero que queden fuera de cuestión de cualquier otro alcance, y segundo, que efectivamente quede demostrado que es necesario para el ecosistema del río. Es decir, lo que está claro es que si nos cargamos el río, nos cargamos la ecología, el abastecimiento y todo. Nadie tiene interés en cargarse el río. Todos somos ecológicos y todos queremos mantener un nivel de seguridad y de salud de nuestros ríos como método fundamental para tener agua en nuestras parcelas. Pero eso que esté garantizado por un tema científico y no politizado, y tampoco con variables que exceden un poco de lo racional. Como tú bien dices, cuando haya que elegir en un momento dado, eso debería estar contemplado. Pero en situación normal, de normalidad, de que haya unos caudales, unos volúmenes, que siempre que el caudal ecológico esté basado en lo que realmente marca la ciencia, que tiene que ver como caudal ecológico. Y fuera de eso todos vamos a aceptarlo. Totalmente de acuerdo, y eso nos podría llevar al impulso de ese plan hidrológico nacional, el que si estamos todos de acuerdo, porque hasta ahora lo prioritario han sido los políticos que nos han puesto en desacuerdo. Sí, todos tenemos claro, porque a mí es que me da igual cuál sea el caudal ecológico del Ebro, como tú bien dices, un estudio científico es el que tiene que decir cuál es el caudal de cada uno de los ríos, y por desconocimiento, y ahora tengo una pregunta, ¿existe un listado de planes hidrológicos donde ya se hayan determinado esos caudales ecológicos? Es pregunta. Yo creo que solamente quedaban, te hablo de lo que yo conozco, el Segura y el Ebro como los dos únicos planes hidrológicos que no contemplaban en el plan actual en vigor un establecimiento de caudales ecológicos. Y entonces es obligatorio que en este nuevo plan se incluya para los que faltábamos, que eran el Segura y el Ebro. El Ebro nunca ha tenido problema porque, por suerte para ellos, bueno, el río está en muchas mejores condiciones que de lo que está el Segura, evidentemente, pero faltaba el Tajo, perdón, he dicho el Segura, faltaba el Tajo y faltaba el Ebro. Ahora, con la regulación del Tajo, supone que el caudal ecológico del Tajo tiene un efecto absolutamente inmediato sobre el trasvase Tajo-Segura y va a limitar, y en mucho, los estudios que hay ahora mismo hechos acercan a 80 hectómetros anuales. Si ya tenemos solo 200 y nos quitan 80, pues nos quedamos realmente con una situación en precario. Supondría esa disminución de disponibilidad de agua para nuestra zona. Entonces, realmente si hay estudios, porque esto es muy extenso, ¿no? Es un caballo de batalla que ahora mismo tenemos abierto y que va a ser complicado de torear, pero si los picos de todo lo que es el cauce natural del río, por épocas de sequía, por épocas de lluvia, por épocas de normalidad, supone que ya en la actualidad se ha estado cumpliendo casi con los caudales ecológicos, lo único que han oscilado como oscila la naturaleza. La naturaleza no tiene el mismo agua en invierno que en verano y tampoco debería llevarla. Si han estado oscilando, pero casi han estado cumpliendo siempre con esos caudales medios y caudales mínimos, realmente alterarlo ahora, detrayendo un volumen de agua que al final va a redundar en que no haya lechuga en el Mercadona, pues hay que cuestionarse un poco si eso es así. Para que eso sea así, tiene que haber un estudio científico. Para poder reflejarlo, porque es muy interesante lo que estáis comentando y nuestra prioridad es que quede reflejado en estas tablas para que lo vea la gente que no está hoy en la reunión. Entonces, ligado a lo que estaba comentando también José Antonio, parece, si vosotros lo consideráis oportuno, habría que añadir ahí en ese punto 39 el avanzar en el plan hidrológico nacional para poder garantizar
que realmente los usos agrícolas que se están dando ligados al trasvase se pueden mantener por el interés estratégico que tienen. Yo creo que es más o menos la idea que quería Es un reflejar. resumen bueno. Sí, sí. Vale. Que si tuviéramos un sistema de cuencas interconectado no tendríamos ningún problema. El problema es que en España nos falta un... Sí, Por sí, el muchísimo. interés El interés estratégico. Bueno, sí, perdonad, tiene bastante relación con lo que José Antonio ha planteado en nuestro grupo, ¿no? Quiero decir, asignemos unos caudales ecológicos mínimos en todas las cuencas y a partir de ahí, bien con recursos excedentarios o bien con la obligatoriedad como marca la IPH que nos comentan en el EPCI del cumplimiento de la garantía de las demandas, pues ver qué es lo que hay que traspasar y cómo. Porque hay unas infraestructuras de trasvase en algunas cuencas, pero en otras no, ¿no? Este es el debate de siempre a nivel nacional, ¿no? Entonces, claro, pero bueno, está reflejado ya tanto en mi grupo como con la concreción que estoy dando ahora en lo que tiene que ver con la, digamos, la priorización de usos, ¿no? Para ese tipo de recursos, ¿no? Entonces, y sobre todo, como decía ella, sobre todo con estudios científicos. Sí, aquí no vale mi comentario ni el de nadie. Aquí vale estudios científicos encontrados para un mismo fin. Vale, muy bien. Vale, pues avanzamos en el remate que tenemos para no alargarnos mucho más de la cuenta. Vale. Creo que le tocaba a Óscar. ¿Acabaste ya con el C? Sí. Pues voy yo con el C. Bueno, solo comentar que Vicente en esto que hablaba de lo de la repercusión de costes, ¿no? De cualquier, bueno, los usuarios del sistema nos ha reflejado en el taller, me refiero, en el punto B, que ahora voy a abrirlo, que no lo había abierto. Nos ha reflejado un poco cuál es el artículo del plan hidrológico vigente del Segura, que refleja la repercusión de los mayores costes entre todos los usuarios, que es el 50.5. Bueno, aparecerá aquí en la tabla y ya lo podréis ver. O sea, no hay que inventar las ruedas, o sea, esto está contemplado, ¿no? Entonces, en muchos casos, pues se debería de llevar y ejecutar. En lo que tiene que ver con el C, en nuestro caso, se habla de que en la Vega Baja, para el tema de la reordenación del sector y la optimización de los recursos hídricos, en la Vega Baja y ya está justificado con estudios de investigación por parte de la universidad, ya está muy optimizado todos los recursos. Hay hasta 5 riegos de reutilización de agua que se lleva haciendo desde hace siglos. No queda mucho margen para optimizar. Aquí ya se tiene la máxima tecnología para ello y que quizás se podría exportar mucho más. Sí que es verdad que se está exportando a otros sitios, pero que a lo mejor habría que, bueno, pues que ponerlo más en valor, ¿no? Las decisiones de esta reordenación en el sector deben de ser con un conocimiento muy claro de sus consecuencias. Y esto viene también un poco a lo que estamos hablando de lo de la estimación de caudales y todo este tipo de cuestiones. No solamente son criterios científicos, sino la relación coste-beneficio social, ambiental y económico de todas estas decisiones que conllevaría esta reordenación. Bajando ya el nivel de parcela y al nivel de usuario final, la formación y concienciación en eficiencia de riego y buenas prácticas agrícolas se debe de seguir fomentando y promoviendo, porque aunque tengamos un marco y muy regulado de cómo poder hacerlo y toda la tecnología necesaria, tenemos que saber si el usuario final de forma individual la está aplicando correctamente o no. Hay que seguir poniendo en valor la importancia socioeconómica del territorio que da a comer a Europa. No se cultiva en esta zona para enriquecerse, sino también para dar competitividad pues al país. Valorar algunas prácticas como el uso de acolchados con menor impacto ambiental, el que se viene usando hasta ahora y que tiene mala prensa, por así decirlo. Es una opción para optimizar y poder un poco valorar por ahí pues esos acolchados con unos materiales, no sé si biodegradables o con menor impacto ambiental que puedan poder llevarse a la práctica. La totalidad de los recursos que se disponen, la Vega Baja es exportadora de tecnología en modernización de regadío ya. Siempre hay un margen de mejora en todos los sistemas de riego, aunque sean por goteo. Hay que seguir tecnificando tanto en el agua como en la aplicación de fertilizantes para evitar impacto. Entonces,
no quedarnos en lo que tenemos ya avanzado, que es mucho, sobre todo en algunas zonas de la demarcación, sino también vigilando que todas esas técnicas se estén llevando correctamente a cabo de forma particular en parcela y en cultivos. Y no pensar que porque lo hacemos algunos o tenemos la capacidad de poder hacerlo, se esté aplicando o no. Y eso es un poco la idea que había salido aquí en nuestro grupo. Falta el grupo mío y con esto remataríamos. Pues venga, te dejo para que compartas. Vale, voy. Jesús, por alusiones luego, si acaso ya cuando clausures tú, pues vas dando salida a algunas cosas que han salido, ¿no? ¿Vale? Vamos a rematar ya con esto terminaríamos todo. Os comento muy rápidamente. Para el primer subbloque, considerar la importancia social que tienen los regadíos tradicionales y sus valores sociales y ambientales. Favorecer esos regadíos tradicionales y fomentar el uso de indicadores que permitan establecer de forma clara y científica, por supuesto, el riesgo en el que se pueden encontrar determinadas masas subterráneas y que esos indicadores sean, por tanto, lo más objetivos posibles para conocer qué factores afectan ese cálculo de indicadores, es decir, que sean transparentes. Y para el segundo subbloque, establecer un parámetro de calidad ambiental que incluya el buen estado de los manantiales como prueba de la salud de los acuíferos y, para finalizar, considerar el regadío tradicional por sus valores ambientales, sin considerar la modernización por el efecto perverso que tiene de pérdida de biodiversidad, el modernizar cuando eso se limita a entubar y, sobre todo, destacar en esos regadíos tradicionales el interés ambiental que tienen determinadas infraestructuras. Y con esto remataríamos todas las aportaciones del día de hoy. Vale, recordaros antes de pasar la mano a la palabra a Jesús que tenéis en el chat disponible la encuesta, por favor, que es algo que a nosotros nos ayuda mucho para mejorar en el futuro estas dinámicas. Un enlace de SurveyMonkey donde muy brevemente, no lleva nada de tiempo, con preguntas cerradas y varias opciones de respuesta, podéis darnos el feedback adecuado para que nosotros sepamos cómo poder seguir trabajando. Este es el último taller, antes que despida Jesús, que hemos hecho al menos en los que hemos participado nosotros como dinamizadores en la demarcación del Segura, pero toca valorar y evaluar y debatir sobre los programas de medidas concretos que en la siguiente fase del ciclo, en concreto la propuesta de plan hidrológico, se llevará a cabo el año que viene, como nos ha explicado Jesús en el calendario de planificación. Con lo cual, todos estos informes que os vayamos a ir enviando de los talleres resultantes de cada una de estas sesiones que hemos tenido, pues es algo que nos gustaría que la guardarais ahí en la recámara para que cuando volvamos a vernos el año que viene, en qué se traduce todo este esfuerzo que hacemos. Esto no es un trabajo que le dejo a Jesús, pero sí es verdad que todo esto que está saliendo aquí hay que responder y hay que dar una respuesta motivada de qué es lo que se contempla, qué es lo que no se contempla dentro del plan definitivo a partir del año que viene. Así que sin más, muchas gracias. Hay una cosita ya simplemente por rematar, porque está escribiendo Pedro varias veces en el vale. Y está hablando de los caudales ecológicos y habla que por qué contemplar solo unos caudales ecológicos mínimos. Realmente el establecimiento de caudales ecológicos por ley es algo bastante más complejo. Hay el establecimiento de caudales ecológicos mínimos, el de máximos, caudales regeneradores, es decir, es algo bastante más complejo de lo que a veces se comenta. Y sí que destaca Pedro, y por eso simplemente para cerrar esta parte, que sería muy importante en todo lo relacionado con caudales ecológicos tener en cuenta las evidencias científicas de posibles deterioros significativos en las masas de agua, porque como sabéis, lo que se está hablando desde hace tiempo es que hay que establecer todo ese complejo de caudales ecológicos en cada una de las masas de la demarcación. Y por eso, bueno, pues lo que está pasando y los diferentes ritmos de avance según lo que ha podido ir desarrollando cada una de las confederaciones, según ha estado comentando antes también
la gente que ha estado participando. Así que Vale. tenemos la palabra, Jesús. Vale, Nerea, acuérdate de recoger esa aportación, ¿vale? En tu tabla para que luego cuando las agreguemos todas. Y bueno, ya sabéis, para terminar, que en unos días os mandaremos una tabla agregada de las aportaciones que se han recogido aquí hoy. Y pues, igual que hizo Luis, pues si alguien tiene alguna matización de reflejar alguna redacción en concreto, pues nos lo hacéis llegar para que lo modifiquemos. Nada más, Jesús, te dejamos. Gracias, Óscar, José Luis, Nerea, muy buen trabajo como siempre. Es decir, la verdad es que uno se queda con ganas de seguir hablando de cada uno de estos temas. Yo creo que cada uno de los aspectos que habéis puesto aquí de manifiesto, que además lo que ponen de relieve es el gran conocimiento que tenéis y realmente lo mucho que podéis aportar, es que nos daría para un debate cada tema seguramente pues una mañana entera y seguramente ni siquiera así sacaríamos una conclusión clara. Lo que sí tenemos que considerar es que el plan hidrológico tiene un margen no demasiado amplio. Es decir, muchos de los temas que estáis hablando están regulados por ley y desde luego el plan hidrológico no puede entrar a valorarlos. Efectivamente, las componentes de los caudales ecológicos están establecidas. La prioridad entre usos en los caudales ecológicos también están establecidas. Lo dice la ley de aguas, establece que son una restricción del sistema y que solamente, es decir, es prioritario el caudal ecológico, el abastecimiento urbano, pero no solamente el abastecimiento urbano, sino el abastecimiento urbano cuando no exista una alternativa de suministro. Es decir, son cuestiones que en principio ya están reguladas y en principio son cartas con las que ya jugamos. Bueno, nosotros lo que vamos a intentar hacer es recoger todo esto que habéis aportado. Óscar lo ha dicho, es decir, nos queda mucho trabajo por delante y poco tiempo. Es decir, vamos a intentar incorporar todas estas observaciones. Aquellas que podamos incorporar lo haremos. Aquellas que no podamos incorporar lo diremos y diremos por qué no podemos incorporarlas, pero evidentemente esto no me cabe la menor duda de que va a servir para establecer nuevas ideas y nuevas cosas que podamos incorporar al documento. Por tanto, nada más que agradeceros que hayáis estado aquí estos días, que nos hayáis ayudado y nos hayáis aportado cosas en relación con cómo debemos abordar la planificación hidrológica. Vamos a intentar estar a las alturas de vuestras expectativas, pero que seáis conscientes que la cuenca, yo creo que todas las cuencas son difíciles, pero la cuenca Segura es una cuenca muy compleja, en la cual, es decir, alcanzar un equilibrio entre la satisfacción de las demandas y el cumplimiento de los objetivos ambientales es especialmente complejo. Vamos a intentarlo, es decir, trabajaremos, os mantendremos informados. De momento vamos a subir el resultado de esta reunión a la web. Tenéis todas ahí, tanto estas como todas las que hemos hecho, podéis seguirlas y desde luego pues estaremos trabajando y trabajaremos de manera intensa en el tiempo que falta. Quedan solamente 8 días del plazo de consulta pública, que no sustituya estas manifestaciones, porque es decir, que nos hagáis las aportaciones que estiméis oportunos. No es una cosa peyorativa para nosotros, no decir que nadie se sienta, no nos sentimos como tal. Las aportaciones que recibimos son valiosas, nos gusta analizarlas y nos gusta incorporarlas en la medida en que podamos. Por eso, es decir, vamos a trabajar en esa idea y desde luego esperamos que el siguiente hito de planificación, aquel que tendremos que elaborar en el año que viene para el proyecto del plan hidrológico, pues podamos hacerlo en otras condiciones distintas, que nos veamos la cara, que nos juntemos en las mesas, que ya vayamos al territorio y cosas que aquí en esto no hemos podido hacer. La voluntad ha sido la mejor, es decir, hemos intentado sacar el máximo de partido de lo que teníamos, hemos incurrido en esta aplicación administrativa, que yo creo que ha mostrado ser efectiva dentro de las lagunas y las dificultades que entraña, pero a ver si el calendario del 2020 lo quitamos y el 2021 es mejor y nos da unas condiciones y unas posibilidades que de luego este año no hemos tenido. Muchísimas gracias. Es decir, como siempre, agradeceros, ya lo he hecho, el trabajo realizado y a la gente de Traxatec que está ahí detrás y que no la vemos, pero que permiten que esta aplicación funcione y que vayáis encajando, cosas que a mí me parecen tremendamente complicadas, pero que ellas hacen con una absoluta naturalidad. Pues desde luego muchísimas gracias en una estructura y una aplicación que desde el Ministerio se ha querido que se haga de manera habitual, de manera para todo el conjunto de marcaciones
y que yo entiendo que nos aporta mucho. Muchísimas gracias y pues hasta que nos veamos otra vez. Un abrazo muy fuerte a todos.